Buenas tardes al pueblo de Venezuela. Respondiendo un poco del por qué estamos decidiendo sobre el decreto de emergencia en el día de hoy, queremos recordarle a la bancada del gobierno que en el mes de enero, cuando el presidente Nicolás nos presentó la primera solicitud de decreto de emergencia, tal como lo dice la Constitución, debe ser aprobado o no por la Asamblea Nacional. Recordemos que el propio presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, le preguntó al presidente y a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que si la decisión sobre la pertinencia, la validez o no, o la aprobación del mismo por parte de la Asamblea, tenía que ser en los 8 días o en las 48 horas. Y ellos nos dijeron que eran en los 8 días. Una vez que los ministros y el vicepresidente, después que se habían comprometido, se negaron a venir a la Asamblea, nosotros sesionamos y decidimos aprobar el informe de la comisión que recomendaba, ante la negativa de dar explicación del gobierno nacional, a no aprobar el decreto de emergencia económica contemplado en los estados de excepción. Ustedes acudieron al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia decidió que el decreto de emergencia estaba vigente porque la Asamblea Nacional tenía que decidir en 48 horas una vez publicado en Gaceta Oficial. Así que se nos ponen de acuerdo porque es el Tribunal Supremo de Justicia, en esa sentencia, quien nos dice que debemos debatir este decreto, que no sabemos qué calificación de excepción tiene, en 48 horas. Y ahora vamos al decreto. El mismo nos dice la Constitución que en Venezuela existen 3 tipos de excepciones. El artículo 338 nos define cuáles son los 3 tipos de excepciones. La excepción por estado de alerta, que es cuando hay una catástrofe natural y el plazo es de 30 días, prorrogable por 30 días más. El otro contemplado en ese artículo 338 es el estado de emergencia económica, que fue presentado aquí en enero y prorrogado 60 días después, que es 60 días, prorrogado por la Sala Constitucional, porque esta Asamblea, en competencia de la misma Constitución, no aprobó su prórroga. Y el tercer tipo de estado de excepción es el de conmoción interna o externa, y tiene que ver cuando hay una guerra externa que nos afecta o un conflicto interno en desarrollo que también afecta a nuestro país. Esos son los 3 tipos de estado de excepción. Pero este decreto nos dice en su título que Nicolás decreta estado de excepción y estado de emergencia económica. El de emergencia económica está en la Constitución, pero el estado de excepción a secas no existe en la Constitución. Y concentrándome en el estado económico, que sí está en la Constitución, es una burla que apenas 8 días concluidos los 60 más la prórroga de 60 días, hoy nos digan que necesitan otro estado de emergencia económica, cuando el primero, en enero, la inflación estaba en 182% y hoy llega a 400%. En materia de alto costo de la vida, el gobierno con su decreto de emergencia económica fracasó. Las reservas internacionales en enero estaban en 16.000 millones de dólares. Hoy están en 12.000 millones de dólares. Los ahorros en dólares de la nación. En eso el gobierno, con su estado de emergencia económica, fracasó.
El Producto Interno Bruto, que estaba en 5,7% negativo, es decir, en retroceso económico, a un ritmo de 5,7%, hoy está en menos 8%. Ahí fracasó. El dólar estaba en 198 y hoy supera los 400 bolívares por dólar. Devaluación de más del 100%. En eso también fracasó. Y le dijo al pueblo venezolano, ¿hay mayor o menor escasez? ¿Usted vive mejor o peor que hace 120 días? Una encuesta que ayer fue publicada dice que el 97% de los venezolanos dicen que en los últimos 4 meses viven peor. ¿De qué sirvió ese decreto de emergencia? Pero lo grave aquí no solamente es eso, es que en este nuevo estado de excepción, en su parte ambigua, sin definición, que no está en la Constitución, en los considerandos y en el articulado, mezclan que por razones de seguridad nacional, que por el peligro de una invasión extranjera, es decir, utilizan referencias del estado de conmoción, pero no se atreven a decir que es un estado de excepción por estado de conmoción nacional. Y eso es violatorio de la Constitución. Nicolás no tiene la potestad para definir un estado de excepción fuera de la Constitución y poner unos considerandos y unos artículos más allá de la misma. Léanse el numeral 14 del estado de excepción. Ese numeral dice que Nicolás Maduro puede abrogarse a desconocer cualquier decisión de sanción política de cualquier otro organismo. Es decir, esta Asamblea Nacional, por competencia de la Constitución, declara una sanción política a un ministro y Nicolás puede desconocer ese mandato constitucional de su institución. ¿Quién es Nicolás para desconocer esto? El presidente, los diputados, todo funcionario público tiene que actuar en el marco de la Constitución y la ley. Solo Pedro Carmona Estanga hace 15 años la desconoció y ahora Nicolás Maduro. Nuestras actuaciones están regidas por la Constitución, no pueden estar por encima de ellas. Y en el año 2002, este pueblo, y yo fui uno de ellos, salió a defender la Constitución. Y hoy vamos a salir junto al pueblo a defender la Constitución. En este decreto, en esta especie de carmonazo segunda parte, afectan directamente la posibilidad de que se profundice la violación de derechos humanos en nuestro país. Ayer, esto se lo quiero decir e informar al país, acudieron a nuestra oficina más de 30 vecinos de la Cota 905. Con esos vecinos habían 5 mujeres que me comentaron llorando que sus 5 hijos, los hijos de cada una de ellas, fueron asesinados por las llamadas OLP, que fueron tachados de delincuentes y que sus hijos no eran delincuentes, y así me lo testificaban todas las madres que estaban ahí, vecinos de ahí. Y yo, que vengo de las terrazas de Caricuao, de un barrio que fui junta parroquial en La Vega durante 7 años, que conozco bien en la zona, sé que esas madres y esas mujeres estaban defendiendo a unos jóvenes inocentes que fueron ajusticiados por los cuerpos de seguridad del Estado. Después de 17 años, ustedes van a ser cómplices de eso. Señores, ahora resulta que los vecinos de la Cota 905 tienen que pagar las consecuencias de unas benditas zonas de paz
que fueron aliviaderos de la delincuencia y que ahora tienen que pagar las consecuencias de esa nefasta decisión, aparte de que sus hijos están muertos, no porque eran delincuentes, sino por el delito de que sus familiares y sus padres son pobres y viven en esos barrios. Eso sí es traición a la patria. En este decreto y sus considerandos, no existe una sola línea en el que este gobierno reconozca que usted está pasando hambre, que usted lo atracan, que su dinero no alcanza, que no tiene trabajo, porque ellos en 17 años y después de haber administrado más de $1 billón, resulta que ellos no tienen la culpa de nada, que ellos no fueron los responsables, que toda la culpa es del imperio, del extranjero, de la oposición. ¿Qué clase de gobierno irresponsable? Pero quiero concluir con lo siguiente. Quiero finalizar con esto. Un demócrata en el ejercicio de poder se conoce cuando está en minoría y es capaz de someterse a la voluntad del pueblo. Y si éste mayoritariamente no está con él, entrega el poder. Hoy este gobierno, como sabe que está en minoría, está desconociendo la Constitución y el derecho que tiene el pueblo venezolano a evaluar a Nicolás Maduro a través del referéndum revocatorio, y por eso desconocen la Constitución y el derecho del pueblo venezolano. Nosotros estamos pidiendo que aquí nos contemos, que aquí sea el pueblo quien decida quién sigue gobernando este país, y vamos a las calles a exigir que se respete la soberanía que radica en el pueblo y que se debe expresar mediante el voto, y que este gobierno quiere confiscar. No vamos a permitir la instauración de dictaduras, no vamos a permitir que se acabe la democracia en nuestro país. Vamos a luchar, vamos a trabajar y vamos a defender nuestra Constitución. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.